Hola, en este vídeo vamos a ver cómo son las capas de una PCB, los parámetros que nos va a pedir el fabricante para poder realizar nuestro pedido y luego cómo añadir dos capas nuevas al módulo ESP8266 y las propiedades que debemos de indicar dentro del programa. Bien, nosotros, como ya sabemos, tenemos una PCB que tiene dos capas. En realidad podemos pedir que tenga hasta un cierto número de capas. Eso dependerá del fabricante, de la tecnología que emplee como PCB, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no vamos a entrar mucho en detalles, ahora veremos algunas cositas, pero bueno, lo que más me interesa es que repasemos un poquito el concepto de PCB y de capas y demás. Nosotros tenemos por defecto un proyecto de dos capas, que es la capa del top, la de arriba, y la capa del bot, que es la de abajo, la cara opuesta. Bien, normalmente en ROM trabajamos con cuatro capas porque consideramos que es el mínimo número de capas para dar una calidad bien, porque es verdad que en muchos proyectos con dos capas, por ejemplo, ya sería suficiente, pero al final lo que va a hacer eso es que las pistas pues no estén acondicionadas lo mejor posible y demás. Entonces vamos a poner siempre 4. Además que en coste de fabricación no hay mucha diferencia y no merece tanto la pena escatimar en eso cuando en realidad lo que quieres es dar un buen producto. Bien, entonces las capas intermedias las podemos utilizar para lo que queramos. Desde, por ejemplo, planos, que serían... Aquí estamos viendo el perfil, pero bueno, esto en realidad sería un área cuadrada o de la forma que queramos que cubre parte de la capa. También lo podemos utilizar para las pistas y bueno, básicamente eso ya dependerá del diseño que estemos haciendo y del diseñador propiamente. Luego las vías son estos anillos que van desde un lado a otro, ¿vale? Estas tuberías, por decirlo de alguna manera, que conducen la electricidad. Entonces, en función de las conexiones que hagamos con esas vías, tendremos pues contacto con los planos o simplemente con pistas o lo que sea. Ya dependerá un poquito de nosotros. La última cosa que me gustaría comentarte en este sentido es que lo que es el dieléctrico, que es este material de aquí, que es no conductor, podemos decir también el grosor. Y del mismo modo que podemos elegir distintos parámetros de las pistas, vías y demás. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta pantalla estás viendo la página web de un fabricante de placas. Entonces, ¿qué pasa? Que te va a exigir que rellenes todos los parámetros porque no puede decidir por ti. Entonces vas a tener que decidir las dimensiones de la PCB, la forma, por ejemplo, el material que quieres para la PCB, cosas como el estándar que vas a utilizar, el grosor de la PCB. No es lo mismo, por ejemplo, poner cuatro capas en 1,6 milímetros a ponerlo en lo que sea. Entonces de ahí dependerá un poquito del diseño y las características. Nosotros en ROM trabajamos normalmente con 1,6 y salvo que, bueno, algún proyecto exija algo diferente o te indiquemos otra cosa distinta, de momento trabajaremos así. Y luego, pues bueno, no hay muchos más detalles, aquí simplemente pues hablamos del espacio entre pistas y demás, el color, etc. Para aquellos que ya entren en la parte más técnica del diseño de electrónica, pues ahí sí ya empezaremos a tratar todos estos aspectos con más detalle. Y bueno, vamos entonces con Altium, vamos a ver cómo se agrega lo de las pistas nuevas, que es muy fácil. Simplemente tenemos que ir aquí a Design, Layer, Stack, Manager. Entonces, nosotros ahora mismo vemos que solamente tenemos dos capas, pues vamos a añadirle otras dos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues nada, simplemente hacemos clic, insertar capa y vamos a elegir esto. Si te fijas, han salido dos capas, la capa 1 y la capa 2 nuevas. Sin embargo, nosotros habíamos elegido 1. Bueno, pues eso es porque van por pares. Entonces, de momento no nos importa, es un detalle sin mayor trascendencia ahora mismo para nosotros. Y ahora lo que sí que tenemos que hacer, esto es importante, es elegir estos parámetros de aquí. ¿Vale? Entonces, los parámetros que nosotros necesitamos es 1 milímetro, 0,036 es correcto, 0,71,
35 bien, 1109 perfecto, 0035, 071 vale, y 036 y 1 perfecto. Es que es probable que a ti no te salgan ya estos parámetros. A mí me estoy imaginando, estoy sospechando que me está sacando estos parámetros de algún proyecto que ya he hecho con este editor, con este Altium, entonces ya los reconoce. Si no, compruébalos, pero ya te adelanto que estos son los estándares, son los que manejamos normalmente. Y luego aquí, si hiciese falta alguna cosa como impedancias controladas o características de la vía, esto es el perfil de una vía, pues habría que ponerlo. Pero de momento, como no es el caso, solo con esto es más que suficiente. Entonces, damos a guardar todo, cerramos la pestaña y ahora aquí, si te fijas, ya nos salen todas las pestañas. Cuando nosotros hacemos clic en una y sale todo gris, significa que no hay nada en esa pestaña. Perdón, en esa capa. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ir eligiendo. Una práctica muy interesante es que cambiemos el nombre de las capas. Entonces, aquí, bueno, he hecho lo mismo que habíamos hecho antes en el menú de aquí. O sea, por si alguien se ha despistado, lo único que he hecho es botón derecho, Layer Stack Manager, o como habíamos venido antes, Design, Layer Stack Manager. Esto es muy típico en Altium, de poder ir al mismo sitio desde distintos puntos. Entonces, vamos aquí y lo que es muy interesante para que te resulte fácil guiarte y tal es decidir, por ejemplo, a qué vas a dedicar digamos, el plano de esa capa. Entonces, yo te recomiendo, como te podría decir otra cosa, que pongas, por ejemplo, la 2 para alimentación y vamos a poner también GND para la tercera capa. Entonces, top y bot van a ser GNDs también, porque es lo que más nos interesa, poner cuanta más masa mejor. Y el resto, y la 2 es la que vamos a utilizar para la alimentación. Otra vez le damos a guardar, cerramos esto y aquí ahora ya tenemos los nombrecitos puestos. Con lo cual, pues nada, muy bien, ya tendríamos preparado nuestro proyecto para poder empezar a hacer pues eso, proceso de rutado y demás. Así que bueno, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado igual que yo. Aquí tienes la tabla con todos los datos y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.